días. Vamos a iniciar la audiencia final en el caso de la señora Gualesca contra el doctor Roldi Pichardo y el Instituto Oncológico. Este tribunal conoce el recurso de apelación. La Corte de Primera Instancia rechazó la demanda de la paciente y hoy escuchamos los argumentos finales antes de dar dicha sentencia. Abogada Laura, tiene la palabra. Gracias, su señoría. Los hechos son simples y trágicos. Mi cliente, Gualesca, acudió a su ginecólogo por una molestia en su seno izquierdo. Un primer laboratorio arrojó un diagnóstico de un tumor filoide maligno. Fue después referida al doctor Roldi Pichardo en el Instituto Oncológico, quien basándose en ese diagnóstico le recomendó y practicó el procedimiento más radical posible, una mastectomía simple. El daño es evidente. Le extirparon su seno y ahí está la falta, en que días después de la cirugía, este tejido que se le extirpó fue sometido a una biopsia y arrojó un resultado negativo. No había cáncer. La mutilaron por un error y no solo eso, no hay evidencia, lo cual es una falta de ley y de ética, de que el señor Roldi le diera un consentimiento informado, válido. No existe un expediente o un documento firmado por Gualesca donde diga que acepta los riesgos de la cirugía y eso es obviamente una importante gravedad hacia la Ley de Salud Nacional 4201. Exigimos justicia y la reparación de un daño irreparable. Ok, abogada Pamela, sus argumentos. Gracias. Su señoría, la abogada La Antigua está confundiendo un resultado médico normal con una falta, además de estar confundiendo la forma del consentimiento informado con el fondo. Para esto, 2 puntos. El primero, el diagnóstico. El laboratorio inicial diagnosticó un tumor maligno. El propio Instituto Oncológico ratificó estos resultados antes de la cirugía. La demanda alega que el resultado salió negativo, que al final fue un error. Pero eso no tiene sentido, porque los peritos oncólogos testificaron en la primera instancia fueron claros. Es perfectamente normal que la biopsia de la masa completa, una vez sea extirpada, resulte negativa. Eso significa que el tumor era pequeño y que el procedimiento quirúrgico salió exitoso. No hubo un error diagnóstico. Pero no hubo un consentimiento informado y eso es ilegal. A eso es donde yo quiero ir. Según la ley 4201, habla de un consentimiento informado, escrito, pero la ley no actúa en el vacío. Y cito, el artículo 72 de la ley 834 nos dice que el juez puede sacar cualquier consecuencia de derecho de las declaraciones de las partes y considerar esta como equivalente a un principio de prueba por escrito. Ok, abogada, ¿y dónde están esas pruebas? En la propia declaración del doctor Pichardo y, más importante, las acciones después de la paciente. Adelante, doctor. Em, ¿Qué le explicó usted a la paciente? bueno, con mucho respeto, antes de mi intervención, cabe recalcar que mi respuesta es que le di una explicación a la paciente personalmente. Le informé que los protocolos de su diagnóstico requerían una mastectomía del seno izquierdo. También le expliqué sobre todos los riesgos posibles de la cirugía, ya sea sangrado, infección, todo relacionado con la herida, absolutamente todo. ¿Y qué le preguntó la paciente inmediatamente después que usted le explicara sobre la extirpación del seno? La paciente me preguntó si era posible realizarle una reconstrucción mamaria en la misma operación. Ok. Su señoría, eso está más que claro.
Pausa. Señorita Waleska, ¿a usted le explicaron el procedimiento? Sí, pero es que él no lo dijo bien cómo era que había que hacer. Ok. ¿Y por qué usted pidió una reconstrucción si él no le explicó bien? Usted sabe, para que no se viera tan mal así la situación. Ok. Abogada, puede continuar. Su señoría, usted misma lo escuchó. Absolutamente nadie va a preguntar por una reconstrucción mamaria si no ha entendido que primero necesita pasar por una extirpación. Eso significa que la paciente no tan solo fue informada, sino que comprendió por el procedimiento que iba a pasar y tomó una decisión para eso. Eso significa que esa solicitud es el principio de prueba por escrito que la ley en sí reconoce. No hubo falta, no hubo negligencia y hubo un consentimiento tácito y demostrado. La demanda debe de ser retirada. Ok. Evaluando todo lo que me han presentado, he deliberado que la parte demandante ha alegado dos cosas, que hay un diagnóstico erróneo y que no hubo un consentimiento informado. Sobre el diagnóstico, este tribunal acoge la conclusión de que la corte anterior, basada en el testimonio pericial, el hecho de que la biopsia de la pieza final diera negativo no contradice el diagnóstico inicial. De hecho, es un resultado común cuando el tumor es resecado por completo. Por lo tanto, no se puede establecer un error de diagnóstico. Y sobre el punto central del consentimiento, la ley 4201 exige un formulario escrito y esta corte reitera que eso es ideal para la práctica médica. Sin embargo, la ausencia de ese papel no anula la realidad de los hechos. El artículo 72 de la Ley 834 y 1347 del Código Civil nos permite usar la declaración de la parte como un principio de prueba por escrito. En este caso, la declaración del doctor Roldi Pichardo, quien admite haber informado a la paciente el hecho crucial de que la propia paciente solicitara una reconstrucción no demuestra que sí fue explicado. Y que comprendió la naturaleza de la mastectomía y lo aceptó. Señora Waleska, para que exista responsabilidad médica, la ley exige probar dos cosas. Una falta, un daño y un nexo causal. Entre ambos. Usted probó el daño, sin duda, pero no ha podido probar que el doctor cometió negligencia o impericia. Por tales motivos, esta Corte rechaza el recurso de apelación y confirma la sentencia en primer grado de rechazar su demanda en todas sus partes. Su condena será, señora Waleska, tiene que pagar todos los gastos de este proceso. Se levanta la sesión. Con este caso, dicho fue presentado por los estudiantes María Santos, Waleska Rodríguez, Laura La Antigua, Pamela Salcedo y Roldi Pichardo. Vimos un caso cuyo número de expediente es 001-011-21, RECA 019-21. Entonces, para aclarar y resumir lo que vimos, el personal de salud de institución involucrada fue el ginecólogo doctor Miguel de Jesús Domínguez, en el Instituto de Oncología Heriberto Pierter, que se encuentra en Santo Domingo. El motivo de la demanda fue que la paciente, Josefina Pérez Mejía, demandó por daños y perjuicios, alegando negligencia y mala praxis médica. El tipo de falta fue una supuesta negligencia médica y error diagnóstico, además de un cuestionamiento sobre si existió el consentimiento informado válido. Clasificando y calificando los daños, físicamente hubo pérdida del seno izquierdo, una mastectomía, daño emocional y afectación psicológica de la paciente y también daño económico por gastos médicos. Si el daño era evitable, según el tribunal no, porque el tumor se clasificó como maligno y justificaba todos los procedimientos y protocolos, o sea, de extirpación. Así que se consideró dentro de una buena práctica médica. La sentencia fue rechazar la demanda. Se concluyó que no existió ninguna negligencia y la paciente sí fue informada sobre la cirugía y los riesgos. Y si era evitable la ventilación jurídica, posiblemente no, porque la paciente consideraba que había sido víctima de daño severo. Y la mastectomía es un procedimiento irreversible que afecta la identidad y emociones.
Así que era comprensible que se buscara aclarar todo lo sucedido. ¿Pudo existir un acuerdo extrajudicial? Pues sí, ya que se podía dar apoyo psicológico y otro tipo de manejo y asistencia económica. Sin embargo, la paciente reclamó no solo con compensación, así que eso dificultó una conciliación entre ella y el doctor. Entonces, en resumen, en este caso que vimos no había un nexo causal porque el tumor tenía características malignas. La mastectomía era el tratamiento indicado y la diferencia entre los resultados de la biopsia inicial y la del último se considera algo científicamente posible. Entonces, yendo de la mano con los daños y nuestra opinión sobre el caso, es que dado que no se probó negligencia, una indemnización no procedía legalmente. Sin embargo, pensamos que desde una perspectiva humana, en este caso, el centro de salud pudo haberle dado a la paciente un mejor acompañamiento psicológico y se pudo haber evitado esa situación. Los argumentos hipotéticos de defensa del médico que tenemos que tener en cuenta es que para una futura práctica médica es que en todo tiempo se actuó bajo un protocolo oncológico que iba de acuerdo al diagnóstico. Se solicitó una confirmación externa de la biopsia, es decir, la biopsia se mandó fuera del país y a nivel nacional. También se informó a la paciente del procedimiento y la variación de resultados patológicos está científicamente documentado y no implica negligencia, es decir, que todo se hizo con una buena praxis médica. Gracias.